Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este viernes es el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de origen judío, ha recordado en su cuenta de Twitter a las víctimas de la masacre y ha destacado que la indiferencia mata junto con el odio. El presidente ha dado este mensaje después de un día en el que Ucrania ha logrado reunir a una docena de países para la denominada coalición de los tanques. Zelensky ha agradecido a Canadá que se uniese al grupo. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha arremetido contra los ucranianos, aprovechando el Día de la Memoria. Les ha acusado de crímenes contra civiles y limpiezas étnicas antes de calificarlos como neonazis. Por otro lado, el conflicto israelí-palestino ha vivido una nueva escalada este viernes con bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de varios cohetes desde el enclave costero. Los bombardeos se producen un día después de que las fuerzas israelíes mataran a 10 palestinos. También estaremos en España, donde se ha celebrado el funeral del sacristán asesinado en Algeciras con un machete, y donde, por otro lado, el Gobierno está impulsando el uso de las pulseras electrónicas para geolocalizar a las víctimas y agresores de la violencia de género con la ley del solo sí es sí. Pero también estaremos en Hungría, donde el Gobierno ha dado marcha atrás a la hora de elegir a las cúpulas directivas de las universidades para poder seguir recibiendo los fondos Erasmus. Y a Bruselas, donde la justicia ha decidido que Francesco Giorgi, pareja de la ex vicepresidenta Eva Kaili, siga en prisión por su presunta implicación en la trama de sobornos del Parlamento Europeo. Pero hay más temas, como veremos a continuación, después de nuestros titulares. Más países occidentales se suman al envío de tanques a Ucrania. Canadá anuncia el envío de 4 blindados Leopard. El atacante de Algeciras no estaba en el radar de las autoridades por radicalización, pero se le vincula con el salafismo yihadista. Hungría se muestra dispuesta a retirar a miembros de su gobierno de los consejos de administración de sus universidades para no perder los fondos del programa Erasmus de la Unión Europea. Con motivo del Día Mundial del Holocausto, Brasil inauguró una exposición en la que recuerda la masacre contra los judíos. Nueva escalada de violencia en el conflicto en Oriente Próximo. Israel ha lanzado ataques aéreos en Gaza después de que militantes palestinos dispararan misiles desde la franja. Las fuerzas de defensa israelíes han informado de que han llevado a cabo al menos 2 ataques contra un taller subterráneo de armamento de Hamas, la organización que rige en Gaza, y un sitio de entrenamiento. La intervención se produjo después de que se informara del lanzamiento de 5 misiles desde el territorio árabe. Todos fueron derribados o no alcanzaron su objetivo. El nuevo intercambio de hostilidades entre los dos enemigos irreconciliables tiene su origen en la redada más letal en décadas de Israel. Al menos 9 personas murieron y 20 resultaron heridas en la localidad de Jenin, en Cisjordania, como consecuencia de esa incursión. Las autoridades palestinas han suspendido la cooperación en seguridad con Tel Aviv. En Ucrania, tras los intensos bombardeos rusos sobre Kiev, reacción a la decisión del envío de tanques de la coalición occidental, más países siguen sumándose a la iniciativa. El último ha sido Canadá. La ministra de Defensa anunció que el país proporcionará 4 blindados Leopard al gobierno de Zelensky, quien respondió que la agresión rusa solo podrá detenerse con las armas adecuadas, con nuevas sanciones y armas legales como la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de la agresión rusa a Ucrania. La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, junto a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba, recordó en Odessa que Francia ya ha entregado artillería y municiones y anunció a principios de enero el envío de vehículos blindados AMX-10. Declaró Colonna, quien recorrió el centro de Odessa inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. Además, Francia destinará 3 millones de euros a la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica para el mantenimiento y la seguridad de las centrales nucleares de Ucrania. El féretro con el cuerpo del sacristán Diego Valencia llegaba el jueves por la tarde a esta iglesia de Algeciras para recibir un último adiós. Familiares y vecinos le rindieron homenaje y mostraron su repulsa al brutal ataque del miércoles en este municipio del sur de España, en el que además de este asesinato otras 4 personas resultaron heridas. Sobre el atacante ya han trascendido más datos. Era un joven marroquí de 25 años que vivía en un piso ocupado en el centro de la ciudad gaditana.
Según las autoridades, Yassine Kanja actuó guiado por una voluntad terrorista en un acto que se vincula con el salafismo yihadista, aunque según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no tenían constancia de que estuviese radicalizado. Nunca ha estado, por así decirlo, en el radar en ningún servicio nacional por radicalización, no lo ha estado nunca, pero tampoco lo ha estado por radicalización en ninguna de las bases de datos de los países, de los distintos países amigos cercanos donde haya tenido alguna residencia, es decir, no consta ningún antecedente en ese sentido. El caso está ahora en manos de la Audiencia Nacional. El auto del juez señala que, estando la víctima en el suelo, Kanja sujetó la katana con ambas manos y, alzando la mirada al cielo y gritando unas palabras en árabe entre las que se escucha la palabra Alá, le asesta una última estocada mortal. En el registro de su vivienda se intervinieron elementos como la funda del machete con el que atacó, 5 memorias USB, soportes de archivos que se van a analizar y documentación que permitió identificarlo. En España la violencia machista es un mal endémico y con la entrada en vigor de la nueva normativa de libertad sexual, la llamada ley Solo sí es sí, toma un nuevo impulso la pulsera electrónica. La delegada del Gobierno contra la violencia de género explica que las víctimas de maltrato y violación podrían obtener en menos de 24 horas este dispositivo de vigilancia telemática si hay orden judicial cuando el agresor sexual sale de prisión. Brazalete en la muñeca o en el tobillo, la pulsera que emite. Sin embargo, el número de brazaletes distribuidos no se ha dado a conocer por motivos de seguridad. El número no se lo puedo dar. Le puedo decir que se han instalado todos los que nos han pedido judicialmente, pero por una cuestión de seguridad de las víctimas. La ley de libertad sexual, conocida como Solo sí es sí, entró en vigor el 7 de octubre del año pasado, pero 2 meses después, diciembre se convertía en el mes con más mujeres víctimas mortales desde 2015. Las pulseras de control telemático han demostrado su eficacia desde su implantación en 2009, ya que ninguna usuaria de este servicio ha sido asesinada por su pareja o expareja. Las pulseras de control son dispositivos que geolocalizan tanto a la víctima como al agresor y envían una alerta cuando este último se salta el perímetro impuesto. Actualmente hay 3.015 pulseras activas y alrededor de 1.300 más disponibles. El gobierno húngaro da un giro de 180 grados en su último pulso con la Unión Europea, para asegurarse así de que no se pierden los deseados fondos Erasmus. A principios de enero, la Comisión Europea advertía que la mayoría de las universidades húngaras perderían los fondos de la Unión para los programas Erasmus Plus y Horizon Europe, debido a la creciente influencia del partido gobernante y de los miembros del gobierno en el sistema de enseñanza superior. Ahora, Budapest se muestra dispuesta a retirar a los miembros del gobierno presentes en esos consejos universitarios. Por nuestra parte, no supone un obstáculo que la Comisión Europea plantee la cuestión de que los políticos no pueden ser miembros de los patronatos. Podemos resolverlo con el reglamento, aseguraba el ministro para los fondos de la Unión Europea, Tibor Navracsics. También se planteó como un problema que la naturaleza del mandato del actual patronato no está limitada en el tiempo, y también podemos discutir eso. El gobierno húngaro está abierto a este respecto. El asunto se remonta a 2021, cuando Hungría decidió privatizar la mayoría de las universidades, 21 en total. Ahora mismo están gestionadas por fundaciones privadas, pero en muchos casos con altos cargos políticos en los consejos de administración. Un ejemplo es el propio Tibor Navracsics, encargado de negociar con la Unión Europea el programa Erasmus Plus, a la vez que preside el Consejo de Administración de una universidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjártó, la ministra de Justicia, Judith Varga, o el eurodiputado de Fidesz, László Trokány, ocupan también puestos de responsabilidad en distintas universidades. El gobierno húngaro, según creen los analistas, estaría ahora mismo en plena retirada en su batalla con Bruselas, y otros expedientes podrían seguir el ejemplo, haciendo ceder al gobierno de Viktor Orbán frente a otras exigencias de Bruselas con tal de asegurarse la financiación. Las palabras del ministro Navracsics sobre la cuestión Erasmus suponen un claro retroceso en comparación con la anterior postura del gobierno, explica desde Policy Solutions el analista András Bironaki.
La pregunta ahora es hasta qué punto esta actitud se aplicará a todas las demás cuestiones que están sobre la mesa, porque no olvidemos que para cumplir las 27 exigencias de la Unión, los llamados superhitos, Hungría necesitará tener una voluntad similar de compromiso y de acuerdo sobre las medidas anticorrupción y sobre las reformas de la justicia. Las actuales medidas de la Comisión Europea sobre Erasmus Plus forman parte del llamado mecanismo del Estado de Derecho, que permite a la Unión suspender fondos en caso de ver riesgos sistémicos en un Estado miembro. Hungría solo podrá cerrar este proceso si consigue cumplir esas 27 condiciones o superhitos. Varios centenares de personas, entre ellas Jean-Luc Mélenchon, participaron en una marcha con antorchas este jueves en París para protestar contra la reforma de las pensiones en Francia. La marcha fue convocada por los sindicatos CGT, FO, FSU y Solidaire. La reforma, que prevé atrasar la edad legal para jubilarse de los 62 a los 64 años, aterriza el 6 de febrero en la Asamblea Nacional Francesa, que concluirá el 17 para pasar luego al Senado. El martes está convocada otra movilización nacional. En este supermercado de Ámsterdam no hay etiquetas con precios. Todos los productos son gratuitos y se entregan a los más necesitados, pero solo a condición de que trabajen con profesionales para mejorar su situación financiera y puedan valerse por sí mismos en un plazo de 6 a 8 meses. Necesitamos esto desesperadamente. Mucha gente está endeudada y no puede llegar a fin de mes. Todo se ha encarecido. El supermercado depende de las donaciones de alimentos para mantener sus servicios. Así lo explica el encargado Idrissi Abdelhamid. Fresh Supermarket es el supermercado donde unos 200 o 300 niños y 80 familias pueden hacer la compra gratis todos los días. Idrissi no pregunta a sus clientes dónde trabajan o cuánto ganan. El objetivo de este supermercado es hacer el bien sin mirar a quién. Francesco Giorgi, una de las figuras clave del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo y pareja y socio de la ex vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, permanecerá un mes más en prisión, tras comparecer este jueves ante un tribunal belga. Queda así, por tanto, denegada la libertad vigilada para el italiano, acusado de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero. El abogado de Giorgi afirma que el acuerdo alcanzado por el ex eurodiputado socialista Antonio Panzeri con las autoridades para revelar todos los elementos de la organización criminal no cambiará en ningún caso la posición de su cliente. Panzeri es, presuntamente, el principal implicado en este escándalo de sobornos en el Parlamento Europeo para favorecer los intereses de Qatar, Marruecos o Mauritania. Los casos estaban tan completamente fuera del alcance de la imaginación, con todo ese dinero en efectivo que se ha distribuido, que pareciera que formáramos parte de una mala película, explica el eurodiputado belga del Grupo Popular, Pascal Aguimont. Y no participamos porque la mayoría de las personas que trabajan aquí no estaban implicadas en esto. Esas cosas tienen que saberse y tienen que ser castigadas severamente, porque hay que restablecer toda la confianza que la gente pudiera tener en esta institución. Otros dos eurodiputados presuntamente implicados, los también socialistas Marc Tarabella y Andrea Cozzolino, que niegan todas las acusaciones, podrían ser despojados de su inmunidad parlamentaria próximamente, mediante una votación final de los eurodiputados prevista para la próxima semana o para finales de febrero. Skopje, la capital de Macedonia del Norte, suele estar a la cabeza de las ciudades más contaminadas de Europa y ahora aparece en la lista mundial de las 10 ciudades con peor calidad del aire. Hablamos con Gorian Jovanovski, activista y creador de la aplicación MyAir, que ante el problema de la contaminación se ha convertido en una de las aplicaciones para teléfonos móviles más populares de la ciudad. Su popularidad le permitió convertirse en miembro del ayuntamiento, donde trabaja activamente para mejorar la situación. Skopje está en un valle, estamos rodeados de montañas, lo que significa que no hay mucho flujo de aire, especialmente durante el invierno cuando tenemos inversión de temperatura. No hay manera de que salga del valle toda esta contaminación que generamos de la industria, los hogares, los automóviles, y comienza a llenarse y es como una olla a presión y se va poniendo cada vez peor hasta que llegan algunos chubascos o algo de viento.
Con 700.000 habitantes, Skopje es una ciudad industrial con muchas fábricas construidas bajo el antiguo sistema comunista, cuando las normas ambientales no se tenían en cuenta. Hoy en día, las instalaciones industriales de la ciudad funcionan sin los controles necesarios para cumplir con los estándares. Estamos haciendo la vista gorda con la industria. Gran parte no está regulada, no está monitoreada. Muy pocas tienen sistemas de vigilancia a las 24 horas. Las que tienen muchos agujeros en los datos no se revisan regularmente. Tenemos una industria completamente descontrolada. La Comisión Europea está monitoreando de cerca los niveles de contaminación de Skopje. En varios informes ha destacado la falta de implementación de las leyes necesarias para lograr las ambiciones de la Agenda Verde para los Balcanes occidentales. Tenemos leyes que no se están implementando, leyes que no son suficientes, que deben cambiarse, mejorarse. Hay un problema sistémico de estas personas que no hacen su trabajo correctamente y que no implementan las leyes que existen o que ni siquiera intentan mejorarlas. Los partidos políticos de izquierda y de derecha que han estado en el poder durante las últimas décadas no han logrado enfrentarse a este problema. La única esperanza de los ciudadanos ahora es que las negociaciones de adhesión a la Unión Europea animen a sus líderes a actuar. En toda Europa, las autoridades intentan hacer frente a un periodo inusualmente largo de frío intenso. En Lisboa, las autoridades han creado centros especiales para que las personas sin hogar puedan calentarse. Sin embargo, a veces resulta difícil convencerles de que acudan a ellos. Este es el lugar más frío. Hace mucho frío y hay corrientes de aire, pero se quedan aquí. Incluso cuando hay noches frías, este suele ser uno de los pocos sitios donde se quedan. En Grecia, otro tipo de clima extremo está causando problemas. Lluvias torrenciales han azotado Atenas y otras partes del país, provocando inundaciones repentinas. La policía de la capital insta a la gente a no viajar en la medida de lo posible. Los países asiáticos están experimentando condiciones aún más duras. En Japón, repentinas nevadas intensas han azotado las zonas costeras del norte y el este. Una pesadilla para los viajeros, pero una delicia visual para los visitantes de un monte Fuji cubierto de escarcha. Las ventiscas también han afectado a Corea del Sur. En algunos lugares se registraron hasta 70 centímetros de nieve. El temporal de nieve ha llegado incluso hasta el sur de la península de Arabia, con raras nevadas en las tierras altas de Omán. Los Países Bajos no son ajenos a la hora de innovar para encontrar espacio. Con un historial de planificación urbana creativa, Ámsterdam ha inaugurado 2 nuevos aparcamientos para bicicletas, pero no están construidos sobre o bajo tierra, sino bajo el agua. La ministra neerlandesa de Infraestructuras acudió a la inauguración de las nuevas instalaciones. Los 2 nuevos aparcamientos suman en total 11.000 plazas. Lo que han hecho aquí de forma muy inteligente es construir aparcamientos para bicicletas bajo el agua. Afortunadamente en los Países Bajos tenemos muchos conocimientos y experiencia en lo que se refiere al agua. Y también hacemos posible construir en zonas donde hay mucha agua, lo que permite un uso óptimo del espacio del que se dispone en un país pequeño como los Países Bajos. Las instalaciones están repletas de aparcabicis de 2 niveles, algo habitual en los Países Bajos. Convenientemente, ambos aparcamientos están cerca de los puntos de transporte, donde se calcula que un 30% de los viajeros llegan a Ámsterdam con su bicicleta. Los Países Bajos es un país ciclista, con casi 1 millón de bicicletas y más de 600.000 desplazamientos diarios solo en la capital. Brasil recuerda uno de los mayores genocidios del siglo pasado. A la espera del Día de la Memoria del Holocausto, que se celebra este viernes, se inauguró la semana pasada en Río de Janeiro un museo para conmemorar las masacres en los campos de concentración y los guetos. Sabemos que los judíos fueron las primeras víctimas durante el nazismo. Pero en nuestra exposición contemplamos a los gitanos, negros, personas con discapacidad, homosexuales y opositores políticos por diferentes motivos. El museo intenta acercar a los visitantes a la vida de quienes murieron durante el Tercer Reich. Para los que sobrevivieron sigue siendo un recuerdo imborrable de la falta de humanidad con la que fueron tratados.
No tenías nombre, tenías un número. No existías. Cuando me llamaban por los altavoces, me llamaban por mi número. Para ellos no existías como nombre. No existía como nombre para ellos, ¿sabe? Además de fotografías y testimonios, la muestra cuenta con una experiencia inmersiva. Se trata de la tercera institución dedicada al Holocausto que se inaugura en la última década en Brasil, donde la población judía supera los 100.000 habitantes. Cortometrajes en nuestra agenda cultural para el fin de semana. El Festival de Clermont-Ferrand presenta 400 cortos de unos 50 países y reúne a miles de profesionales, proponiendo además una inmersión en la joven creación cinematográfica. En esta edición, Taiwán es el país invitado y la retrospectiva temática está centrada en la libido en forma de viaje interior. Y en Dinamarca, el Museo Louisiana presenta una interesante retrospectiva de la fotógrafa india Gauri Gill. Con unas 200 obras de diversas series en color y blanco y negro. La fotógrafa, nacida en Nueva Delhi en 1970, expone sus trabajos desde hace décadas en los grandes museos y festivales de todo el mundo. La muestra puede visitarse en Homlebæk, a 30 kilómetros al norte de Copenhague, hasta el 10 de abril. Y en Rumanía, el Museo Nacional de Historia de Bucarest presenta una exposición arqueológica sobre Dacia, con piezas de 45 museos de Rumanía y Moldavia. Dacia, tierra habitada por los dacios y getas, ramas del norte danubio de los tracios, se extendió por los montes Cárpatos. Brazaletes, cascos, bajorrelieves y famosas piezas de oro, plata y cerámica componen la muestra, que puede visitarse hasta el 31 de marzo. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán un profesor en Ucrania cómo ha acondicionado su casa para dar clase en una localidad en la que las aulas están en ruinas. Gracias por seguirnos y feliz fin de semana. Власні назви. Наприклад, правильно, іменно пишеться з маленької літери. Странно, Сізиф був уже шесть. Вот это? Да. Нобелівська. Запишемо. З маленької. Чому? Тому що це хімічний. Не доїси. Ні, не довродить. Доїси, не доплатять. Із довідки. Попідкреслюйте. Отак просто підкреслюйте. Це пишеться маленької зоря. З великої і в лапках, тому що це назва видавництва. Оце була бібліотека. Тут книжки, художня література була. Зошити. Це, що від нього залишилось. Це кабінет біології був. Кабінет біології. А у вас діти повернулися назад в село? Це колись був мій клас. Тут навчалися мої учні. Село